unidad de élite dentro de una fuerza policial utilizada para situaciones excepcionales que requieren mayor potencia de fuego o tácticas especializadas. Los miembros de una unidad SWAT reciben capacitación. No perdamos más el tiempo, ponte cómodo y prepárate para conocer cómo es la vida de un miembro del SWAT. Como dijimos al principio, hoy en día los equipos SWAT cumplen misiones de alto riesgo que requieren habilidades especiales que a una fuerza policial común le sería imposible cumplir. En este video nos centramos en los fundadores de esta clase de equipos policíacos especiales, los estadounidenses. Básicamente ellos tuvieron oficiales de policía, políticos e incluso otros oficiales. El acrónimo original del SWAT fue Special Weapons Attack Team, en español Equipo de Ataque de Armas Especiales, pero este término fue visto como algo demasiado antagónico, así que Gates lo cambió a Special Weapons and Tactics, en español Armas y Tácticas Especiales. Este último es el término correcto y adoptado de manera oficial. Otra razón para la creación de los equipos SWAT fue el temor a los tiradores solitarios y calculadores, en muchos sentidos lo mejor de lo mejor, y los requisitos para hacer y mantener su puesto en el equipo son bastante estrictos. Los requerimientos para unirse a un equipo SWAT pueden variar según el país, sin embargo, antes de que puedas llegar al SWAT, tienes que hacerlo como oficial de policía. Una vez que has sido contratado como oficial de policía, típicamente necesitarás servir por lo menos 2 años, tal vez más, antes de ser elegible para cualquier unidad especializada. Las pruebas para el equipo SWAT son intensas y requieren de todo lo que tienes, tanto física como mentalmente. Tal vez los mayores desafíos para los aspirantes al SWAT son los requisitos físicos. Los aspirantes deben estar en la mejor condición física para realizar las muchas funciones que se les puede llamar a manejar. Por esa razón, las evaluaciones físicas del equipo SWAT miden la fuerza y resistencia de los nuevos miembros, pero también hay otras consideraciones. Los miembros del SWAT deben ser tiradores expertos, capaces de pensar rápidamente, recibir y dar órdenes, comunicarse eficazmente con los demás, tener un fuerte sentido de trabajo en equipo y ser mentalmente fuertes. Además, el entrenamiento SWAT puede ser agotador. Una unidad realmente nunca termina el entrenamiento, sino que debe mantener una condición física constante y la capacidad de responder a la situación de forma automática. Si el candidato es seleccionado para entrar gracias a sus aptitudes físicas y mentales, será asignado a un equipo en el que deberá especializarse. Hay entrenamiento avanzado disponible para francotiradores, expertos en detonantes, expertos en vigilancia y negociadores de rehenes. Además, los equipos SWAT dependen en gran medida de escenarios de práctica y simulaciones. Dependiendo de los recursos, los equipos pueden utilizar simulaciones computarizadas o maquetas de tamaño real como casas abandonadas o laberintos con blancos de papel y maniquíes. Aquí se practican coreografías increíblemente precisas que deben adaptarse a las amenazas existentes. El trabajo de los equipos SWAT gira en torno a la respuesta a crisis, por lo tanto los agentes deben estar preparados para hacer frente a situaciones peligrosas y tratar con personas agresivas, mentalmente enfermas o que pongan en peligro la seguridad de otros civiles. Para resolver los incidentes y prevenir la pérdida de vidas, estos profesionales confían en la formación, la experiencia y el trabajo en equipo, a la vez que se adhieren estrechamente a los procedimientos policiales establecidos. Los miembros del SWAT están entrenados para resolver numerosas crisis, incluyendo con más énfasis situaciones de rehenes, operaciones antiterror, detención de sospechosos armados y atrincherados, creación de perímetros de seguridad contra francotiradores durante visitas, rescate de funcionarios o ciudadanos en peligro por arma de fuego, registro e incautación de alto riesgo, operaciones encubiertas, control de multitudes y disturbios y seguimiento de fugitivos. Los miembros del SWAT son expertos en una amplia gama de armamento y equipo, algunos de los cuales incluyen subametralladoras, rifles de asalto, rifles de francotirador, escopetas, granadas de contusión y sistemas de visión nocturna. Y debido al riesgo inherente a sus operaciones, llevan equipo de protección especializado como chalecos, cascos, escudos y máscaras. Unidad de élite dentro de una fuerza policial utilizada para situaciones excepcionales que requieren mayor potencia de fuego o tácticas especializadas. Los miembros de una unidad SWAT reciben capacitación. No perdamos más el tiempo, ponte cómodo y prepárate para conocer cómo es la vida de un miembro del SWAT. Como dijimos al principio, hoy en día los equipos SWAT cumplen misiones de alto riesgo que requieren habilidades especiales que a una fuerza policial común le sería imposible cumplir. En este video nos centramos en los fundadores de esta clase de equipos policíacos especiales, los estadounidenses. Básicamente ellos tuvieron la idea intelectual para formar una unidad de tales capacidades que ahora ya existe en otras partes del mundo. Tenemos como ejemplo el GEOF argentino, el GSG-9 alemán, el GIGN francés, el
el reciente COE mexicano o el Grupo Especial de Operaciones de España, conocido como GEO, solo por mencionar algunos ejemplos. La historia del SWAT comienza en 1964, cuando el Departamento de Policía de Filadelfia en Estados Unidos formó un equipo de 100 hombres que se encargarían de misiones muy específicas. El propósito de esta unidad era reaccionar rápida y decisivamente a los robos de bancos mientras estaban en curso, utilizando un gran número de oficiales especialmente entrenados que tenían a su disposición una gran cantidad de armas de fuego.